El deseo en el corazón es que esta presentación nos haga ver algunos aspectos que detallé con minuciosidad, ¿sí? Tener una nueva dimensión de lo que significa ser hijo de Dios, una nueva dimensión también de lo que significa que Jesús es un hijo de Dios, un poco ampliando ese concepto que tenemos de que Jesús es engendrado y poder también profundizar algunos aspectos del carácter de Dios como un padre, poder vincular este concepto de quién es mi hermano con la observancia de la ley. Y para aquellos que han visto la presentación que di en Novilunio en noviembre, esto es como la parte 2, ¿sí? La presentación se titulaba Cumplir toda justicia, y si no la han visto, como bien decía mi esposa fuera de la grabación, no hace falta tener que ver en la presentación anterior para escuchar esta, sino que se pueden ver de forma independiente, pero aquellos que después tengan la posibilidad de verlo, se las recomiendo, ¿sí? Ya sea en el canal de Tiempo Reunión, como también la que compartió el hermano Daniel Benjar en el canal de Que Te Conozcan, también, creo que se llama Cumpliendo Toda Justicia, es el tema 2 de la última serie que está compartiendo sobre aspectos relacionados a la justicia. Ahí te Ahora sí me escucho, escuchas. Juan, ahí te escucho perfecto, qué En el lindo. celular, lo estoy haciendo en el celular. Bueno, perfecto, mi hermano. Eh, y la pregunta con la que quería arrancar tiene que ver con cómo sabemos que somos cristianos. ¿Es posible saber que hemos nacido nuevamente en Cristo? Es decir, ¿es posible saber de que somos una nueva persona, un nuevo ser? ¿Hay algo que nos identifica? ¿Hay algo que nos permita conocer este punto? Y es una pregunta retórica, no espero ahora que ustedes me den sus respuestas, pero me gustaría que reflexionemos juntos sobre, por ejemplo, 1 Juan capítulo 3, verso 14 al 16. ¿Sí? 1 Juan 3, 14 al 16, que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Juan nos dice que sabemos esto en que amamos a los hermanos. Este es el concepto central de la presentación. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, ¿cómo sabemos? Sabemos que pasamos de muerte a vida en este proceso de amor hacia mi hermano, ¿sí? El no hacerlo es el aborrecerlo, ¿sí? Es el permanecer en muerte, ser homicida, pero hoy vamos a estar charlando acerca de este tema. Ahora, la pregunta que me hago a colación de todo esto es, está bien, yo sé que paso de muerte a vida, yo sé que me identifico ahora como un nuevo ser, una nueva persona cuando amo a mi hermano, pero ahora, ¿quién es mi hermano a ese al que yo debo amar? ¿Quién es ese ser? Y Jesús dice algo muy interesante, le voy a pedir a Pamela, si me acompaña en la lectura, en Mateo 12, 46 al 50. Dice, y cuando él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, y hermana y madre. Gracias. Creo que es bastante categórico, ¿verdad? ¿Podemos definirlo como algo categórico? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Bueno, discípulos, acá está, aquí mi madre, aquí mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué define esto? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano, es mi hermana y mi madre. ¿Sí? Su familia, según Jesús, son los que hacen la voluntad de su Padre. Y esto lo dice hablando de su familia de sangre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La pregunta acá, o sea, está hablando de su familia de sangre y ahora está hablando de su familia espiritual, diciendo, bueno, estos son mi familia. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿será que Jesús no reconoce a su familia de sangre?
¿Será que hace acepción de personas? Y me pregunto con esto, ¿será que Dios hace acepción de personas? Hay gente que es mi familia, hay gente que no. Hay gente que son mis hermanos, hay gente que este ya no es mi hermano, ¿sí? Según lo que me convenga. Sí, este no, este sí, ¿sí? Vamos a ver el credo. Vamos a sacar acá la tablita. A ver, ¿quién es mi hermano? ¿Él es mi hermano? ¿Será que Dios hace esto? La primera impresión que nos da el pasaje es que sí. O sea, el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano. Categórico, ¿sí? Pero me gustaría que consideremos esta pregunta. ¿Dios hace acepción de personas? ¿Qué dice Deuteronomio 10:17, Pame? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Sigo? Sí, por favor, todos. Segunda de Samuel 14:14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas en la tierra, que no pueden volver a recogerse. Y Dios no hace acepción de personas, sino que provee los medios para que su desterrado no quede alejado de él. Esto era segunda de Samuel 14:14. Ahora, segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Guardad y haced, porque en Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni recibir cohecho. Y el último pasaje, Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Creo que está bastante claro, ¿verdad? ¿Dios hace acepción de personas? Para nada, no lo hace. Y incluso este pasaje de 2 de Samuel 14:14 lo leímos de la versión Reina Valera Gómez, pero si ustedes lo leen en la Reina Valera 1960, dice, ni Dios quita la vida, ¿sí? O sea, ni Dios mata, sino que provee los medios para que su desterrado no quede alejado de él. Es decir, vincula el no hacer acepción de personas con no quitar la vida. Es muy interesante lo que plantea las mismas traducciones en este aspecto que es tan caro en relación al carácter de Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo entonces con respecto a esto. Ahora, también, así como vimos que Jesús dijo que su familia, su hermano, su madre son los que hacen la voluntad de su Padre, también dice en Mateo 23:8-9 lo siguiente. Mas vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Entonces vemos acá en este punto de que según Jesús, todos son hermanos. Pero pará, ¿a quién se lo está diciendo Jesús? Y es muy interesante, vayamos a ver a quién se lo dijo en Mateo 23:1. ¿A quién Jesús le está diciendo, todos vosotros son hermanos? Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos. Es decir, tanto la multitud como sus discípulos cercanos son mencionados por Jesús como hermanos. Todos son hermanos. E incluso agrega algo más, que es la segunda parte de Mateo 23:9, ¿verdad? O sea, de la lectura que leímos, Mateo 23:8 dice que hay un solo maestro, que es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y en el versículo 9 dice, y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Es decir, identifica a Dios, que está en los cielos, como el Padre de todos ellos, tanto de los discípulos como de la multitud. Y si hay un Padre, ¿qué hay? Hermanos, ¿verdad? Hay hijos, hay hermanos. ¿Y de quién es Dios nuestro Padre? O sea, ¿de quién es Padre nuestro Dios? ¿De quién? Efesios 4:6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Bien. Efesios 4:6, un Dios y un Padre de todos. Malaquías 2:10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, somos desleales cada uno contra su hermano, profanando el pacto de nuestros padres? Lucas 3:38, hablando acerca de la genealogía de Jesús, y nos viene mencionando que Jesús, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, llegamos a las generaciones más cercanas a la creación. Y en el versículo 38 de Lucas 3 nos dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, todos, en algún sentido, somos hijos de Adán. Y Adán es hijo de Dios. Es decir,
No hay ser humano en la tierra que no sea hijo de Adán. Y siendo todos hijos de Adán, biológicamente me refiero a esto, ¿sí? Son todos procedentes también, son hijos de Dios. Y incluso en Santiago 3:9 nos dice, con ella bendecimos, o sea, con nuestra boca bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. Es decir, no solamente que Dios los crea, sino los hace a su semejanza, no en el pasado. No está hablando de que los hizo en el pasado, a Adán, sino que maldecimos a los hombres ahora que son hechos a la semejanza de Dios. Entonces, vemos en estos pasajes que Dios es Padre de todos, es decir, no hay nadie que no tenga a Dios como Padre, ese es el primer punto. Lo segundo es que tenemos un mismo Padre, nos dice Malaquías 2:10. Y ese mismo Padre nos ha creado a todos, ¿sí? ¿Alguien no ha creado ese Dios? Dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Alguien no fue creado por ese Dios? ¿Hay alguien que venga de Marte, que venga de Urano, que esté de otro planeta acá escuchando la presentación? Bueno, por lo menos de los que estamos acá en la Tierra, de los que vivimos acá en este planeta, todos nos ha creado un mismo Dios. Por ese sentido, todos tenemos un mismo Padre. Lucas, en el versículo, señala que todos somos hijos de Adán, o sea, Cristo es hijo de Adán, todos somos hijos de Adán, y aún en la carne, somos en esa ascendencia, somos hijos de Dios. Y me pregunto también en esta seguidilla de ideas que venimos haciendo respecto a quién es mi hermano, cómo nosotros nacemos, cómo despertamos a esta realidad de que somos hijos de Dios. Hasta acá sabemos que hay un Padre que es Padre de todos. Es decir, Dios tiene... Todos son hijos de Dios. Si es Padre de todos, todos los que vienen a la tierra son sus hijos. Ahora, ¿cómo nosotros nacemos a esta realidad de que somos sus hijos? Veamos estos pasajes. Por ejemplo, 1 Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Bien. Juan 1:11-13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a meditar en estos dos pasajes. El primero, 1 Juan 5:1 nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? ¿Qué significa que es el Cristo? En Juan 20:31 nos dice la palabra de que todo aquel que crea que Jesús, que todas estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, creer que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios, es ser nacido de Dios, ¿sí? O sea, despertamos a esta realidad cuando entendemos que Jesús es Hijo de Dios. Y en Juan 1:11-13 nos dice que Jesús vino a los suyos. Él estaba buscando a sus hermanos, estaba buscando a los hijos de su padre. A los suyos vino, ¿y qué pasó con los suyos? No lo recibieron. Los suyos no le recibieron. No está hablando, fue a buscar a otros para integrarlos a su familia. Fue a buscar a los suyos, a su familia, y no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su carácter, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? No todos aceptaron esta condición de hijos. Ahora, quienes recibieron a Jesús como hijo de Dios, quienes lo recibieron en la condición de hijo unigénito engendrado del Padre, quienes creyeron que la revelación del carácter de Cristo es la revelación del carácter de Dios, que tampoco hace acepción de personas, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otro pasaje más que se encuentra abajo aparece Gálatas 4:1-7. Vamos a leerlo, amor. Dice, además digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre.
Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por Cristo. Es muy, muy interesante este pasaje que acabamos de leer. Pablo nos dice que somos niños, ¿verdad? Pero en cuanto no despertamos esta realidad, no hay nada que se diferencie entre un niño y un siervo. Estás cumpliendo órdenes, tenés jefe. Pero dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y lo envió para rescatarnos de esta condición en la que nos encontrábamos, que éramos hijos, pero no somos hijos, porque somos siervos. Entonces nos rescata esa condición adoptándonos como hijos y envía el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, envía la mente de Jesús en nuestra mente para que podamos clamar Abba Padre, para que podamos reconocer a Dios como un Padre, para sacarnos de esa condición de esclavitud en la que nos encontramos, de que éramos siervos, pero en realidad somos hijos, ¿sí? Ya no sos más siervo, sino hijo, y ahora como sos hijo, sos heredero con Dios por Cristo. En Romanos 8:16 nos dice el apóstol Pablo también. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que Sí. somos hijos de Dios. Es el Espíritu, ¿sí? No solamente hace que clamemos Abba Padre, sino que también nos da testimonio, nos habla a nuestra mente. La presencia de Jesús en nuestros corazones nos habla a nuestra mente de que somos hijos de Dios. Y en 1 Juan 3:1 nos hace que veamos otra cuestión más. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿No nos conoce en qué sentido? No nos conoce como hijos de Dios. Y nosotros, primero, ¿no? Antes de pasar a ese punto, Dios nos invita a ver ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Somos hechos hijos de Dios porque el Padre así lo quiere, no es por voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios. Dios lo presenta porque por ese amor, ¿verdad? O sea, nos dice que cuando se cumplió el envió a su Hijo. Miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados así. Y es el amor de un Padre. Miren ese amor. Mirá el amor de ese Padre. Ahora, ¿qué somos de Jesús al ser llamados hijos de Dios? ¿Qué sería Jesús de nosotros? ¿Y qué somos nosotros en relación, o sea, en esta relación familiar? Romanos 8:17. Sí, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Muy bien. ¿Qué somos entonces? Si somos hijos, somos herederos, y somos herederos de Dios y también coherederos con Cristo. ¿Quién es un heredero? Un hijo, ¿verdad? O sea, solo un hijo puede ser heredero. Y si somos coherederos con Cristo, es porque somos hijos de Dios juntamente con Cristo. ¿Y qué sería Cristo de nosotros? Él no se avergüenza de decirlo. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es hermoso este pasaje. Él no se avergüenza de llamarnos así. Él no se avergüenza de llamarnos como de hermanos. Al ser hijo de Dios somos hermanos de Cristo. ¿Y qué ocurre cuando nacemos de esta realidad? Este pasaje, sí, está bien. ¿Qué ocurre cuando nacemos a esta realidad de que somos hijos de Dios? ¿Qué pasa en nuestro corazón ahora? Entendí, ya sé, recibí el Espíritu de Cristo, ahora ya sé que como Dios ama a su Hijo, me ama a mí, que como Dios le da identidad y valor a su Hijo, me lo da a mí. Bueno, ahora, ¿qué pasa en mi corazón? ¿Qué pasa en mi vida aceptando esta verdad? 1 Juan 5, 1-5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Prestemos atención a este pasaje y consideremos, bueno, ahí Juan 20:31. Creer que Jesús es el Cristo es creer que es Él, el Hijo de Dios. Entonces, volvamos del principio del pasaje. Creer que Jesús es el Cristo es creer que es el Hijo de Dios. Creer esto, todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios,
es nacido de Dios. Punto 3. Todo el que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama al Padre, ama también al que al que es engendrado por él. Y acá lo dice en singular, y uno podría decir, bueno, si amas al Padre, así como amas al Padre, también estás amando al Hijo. Pero qué interesante la vuelta de rosca que nos da el versículo 2, que lo saca del singular y lo pone en plural. Dice, en esto conocemos que amamos ¿a quiénes? ¿Al Hijo o a los hijos? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Fíjense qué interesante cómo lo presenta Juan. Sabemos que amamos a los hijos de Dios en plural, ¿cuándo qué? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amar a Dios, como dice el siguiente versículo, el amor de Dios, este es el amor de Dios. El amor de Dios es guardar sus mandamientos. Sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos. Y nos agrega en el versículo 4 que ser nacido de Dios es nuestra victoria. Entender de que somos hijos de Dios es lo que vence al mundo, es la victoria del mundo, ¿no? Nuestra fe. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, bien, conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y acá es donde se cruza con el tema cumplir toda justicia. ¿Cómo guardamos sus mandamientos? ¿Sí? La expresión guardar, en cualquier otro ámbito, diríamos, yo tengo que guardar, no sé, este vaso en la alacena, lo pongo ahí. Pero en el mundo cristiano, cuando yo digo tengo que guardar la ley, tengo que hacer esa ley, la tengo que cumplir en mi vida, tengo que cada punto de esa ley ejecutarla, ¿sí? En algún aspecto que se entienda esta expresión, ¿sí? Pero cuando vamos a la Biblia a buscar qué significa guardar la ley de Dios, o guardar los mandamientos o la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 7, verso 1 al 5, nos dice lo siguiente. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Vamos a leer hasta ahí. Y veamos lo siguiente. Primer punto, atesorar en el corazón. O sea, la definición que nos da la Escritura de guardar mis razones o mis mandamientos es atesorar, es custodiar, ¿sí? Otra expresión que utiliza, ¿sí? Como protegerlos, es como guardarlo como a la niña, la pupila de tu ojo, que apenas te van a meter algo en el ojo, ya lo cerrás, ese efecto instantáneo. De esa manera, dice, uno debiera cuidar la ley, debiera guardarla. Lígalos en tus dedos. Hoy tenemos el reloj, hoy tenemos otros instrumentos para acordarnos de ciertas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que debemos ligar su palabra a nuestros dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Y hay algo interesante acá que presenta el versículo 4, que cuando uno empieza a combinar temas dice, pará, que ahora entiendo por qué lo anterior. En el verso 4 nos dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Guardar las razones de Dios, atesorar sus palabras, guardar sus mandamientos, ligarlas a tus dedos, escribirlos en la tabla de tu corazón, es decir a la sabiduría, tú eres mi hermana. Miren qué interesante. ¿Y quién es la sabiduría? Primera de Corintios 1:24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Decir a la sabiduría, tú eres mi hermana, es decirle a Cristo, tú eres mi hermano. Es saber de que si Jesús es hijo de Dios, que no es un título, no es algo que se confabularon algún gobierno de dioses, saber quién iba a ser el primero, el segundo y el tercero, sino que entendemos de que hay una relación real entre un padre y su hijo. Cuando entendemos eso y comprendemos que Jesús es amado por el Padre, de la misma manera que el Padre también nos ama a nosotros como sus hijos, y entendemos la relación que nos vincula con Él, atesorar, guardar los mandamientos, guardar su palabra, será decirle, vos sos mi hermano. ¿Y qué significa esto?
Guardar sus mandamientos, guardar su palabra. ¿Guardar su palabra para qué? Versículo 5, para que la palabra te guarde de, y en este caso el pecado es, de la mujer ajena. ¿Sí? Esto tiene que ver con el mandamiento del adulterio. Para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que hablando sus palabras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que se los recomiendo para leer el 7 entero y el capítulo 2 entero, que por cuestión de tiempo no da, pero si les interesa este concepto de qué significa guardar, ¿sí? Si yo guardo la palabra me guarda a mí. ¿Cómo cumplió Comentario. Cristo eso? Sí, Si lo vemos como la mujer ajena, también puede ser como la iglesia ajena, como, ¿verdad? Porque la así mujer es. en la iglesia, en la Biblia es sinónimo de iglesia. Gracias por el comentario profético, muy bueno. Coincido. Coincido, hermano, gracias. ¿Cómo cumplió Cristo los mandamientos de Dios? Volviendo un poco ahí al tema, pero, o sea, vuelvo al tema porque me engancharía con la profecía, hermano. No sé quién habló, pero me engancharía con la profecía. Perdón, ¿eh? No sé si fue el hermano Luis, Víctor, no Víctor estaba viendo Márquez, ahí. Víctor Márquez. Víctor, muchas gracias por el comentario. Me engancharía con la profecía, es lo que más me gusta, pero eh, nos vamos a ir demasiado por el tema. Pero sí, si guardamos la palabra de Dios, la palabra nos va a guardar también de falsas doctrinas, de falsas iglesias, denominaciones. Por eso es que no hay deseos en ninguna denominación que, sobre todo en la madre, de que sus miembros estudien y vean la verdad de sus creencias en la palabra. Es despertar a la luz, al conocimiento de lo que dice respecto a estos temas. Independientemente de eso, es la palabra la que hace ese trabajo en mi vida. Y volviendo a eso y pensando en la palabra y pensando en Cristo, ¿cómo cumplió Él esa ley? Mateo 3, 13 al 15 nos dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, este punto, si alguien ya ha escuchado el tema de qué es cumplir toda justicia, le va a cerrar algunos aspectos y si no, bueno, pensar un poquito a qué se refiere el Señor con cumplir toda justicia y saber de qué se estaba refiriendo del bautismo, ¿sí? O sea, de ese símbolo que nos estaba o ese rito que estaba simbolizando su muerte, literalmente, de su muerte y resurrección, en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, verso 3 al 6. Entonces, Jesús necesitaba cumplir toda justicia y cumplió toda justicia al bautizarse. ¿Qué es justicia? En Salmo 119, 176, 172, perdón, nos Dice, dice, hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. bien, todos sus mandamientos son justicia. Jesús cumplió toda justicia, es decir, cumplió todos sus mandamientos. ¿Cómo cumplió Jesús todos sus mandamientos? Al bautizarse. ¿De qué es un símbolo el bautismo? De negarse a sí mismo, de muerte, ¿sí? De ya no vivo yo. Todo eso estaba simbolizando. El negarse a uno mismo tenía que ver con una vida de descanso. Es muerte, una vida de reposo. Nuevamente, les recomiendo ver ¿cómo es? El tema cumplir toda justicia para ampliar este punto. Y en Juan 15, 12 al 13, Jesús nos habla acerca de cuál es ese mandamiento que cumplió. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No estoy hablando de que este es diferente a los otros mandamientos, no. El mandamiento general, ¿sí? Tiene que ver con el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y el mandamiento que tiene que ver es amar unos a otros como yo os he amado. El amor tiene que ver en relación a lo que Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo está vinculado esto de amar al hermano y guardar los mandamientos? En 1 Juan 3,14 nos dice que sabemos que pasamos de muerte a vida, es decir, que experimentamos el proceso del bautismo. ¿Se entiende? Es decir, sabemos que cumplimos toda justicia,
que cumplimos todo mandamiento, podemos usarlo como sinónimos. ¿En qué momento? En que amamos a los hermanos. Y en el verso 16 de 1 Juan 3 nos dice, en esto conocemos el amor de Dios. ¿Recuerdan que el amor de Dios es que uno ponga su vida por sus amigos? El amor de Dios es que Él puso su vida por nosotros. Y nos dice Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Volvemos al tema anterior, ¿sí? ¿De quién es mi hermano? Dar mi vida por el hermano, negarme a mí mismo por el otro. Descansar, reposar de mis obras. Romanos 13, 8 al 10 nos dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Y en Filipenses 2, 3 al 5 nos dice lo siguiente. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos a unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es muy interesante porque continúa diciendo que el que era en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que la relación que nos da el apóstol Pablo en Filipenses 2, de que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo, hace referencia a que en nosotros no debe haber contienda o vanagloria en lo que hagamos, sino humildad. ¿Y en qué sentido humildad? Estimando al otro como superior a mí mismo. No considerando lo mío, mis intereses, mis gustos, sino también por lo de los demás. Y vos decís, qué difícil. Bueno, pero dice, haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Si está esta mente en mi vida, es decir, si recibo el Espíritu de Jesús, es decir, si recibo a Cristo como Hijo de Dios en mi corazón, en mi mente, esto será una realidad. Esa es la promesa. Esto es lo que ocurrirá. Haya pues en vosotros este sentir. ¿De qué otra manera define la Biblia al hermano? Y ahora presten atención. Levítico 19, 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ciertamente amonestarás a tu prójimo, y no consentirás sobre su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es muy interesante también cómo este versículo aparece en la versión 60. Vamos a leerlo. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. ¿Se entendió la diferencia ahí? Levítico 19, 17 al 18. El primero dice, no aborrecerás a tu hermano, sino que lo vas a amonestar a tu prójimo. Veamos acá la pregunta y la respuesta. ¿De qué otra manera define la Biblia al hermano? Hermano, prójimo. ¿Sí? Y también lo define como hijos de tu pueblo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el punto después de donde el escriba, ya lo vamos a leer, el doctor de la ley, define en los grandes puntos de cómo tener la vida eterna, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, acá está la referencia, ¿verdad? Y el amonestarlo en la 60 lo traduce como razonarás con tu prójimo. Es muy interesante esto, porque cuando uno habla de amonestar a alguien, le sale la violencia de encima, ¿no? O sea, el exhortar, el enojarse, el tirarle todo en la cara al otro. O marcar lo que está haciendo mal el otro. Que claro. no deja de ser eso, ¿verdad? Pero presta atención a estas palabras. Razonarás con tu prójimo. Y el Señor nos habla de esto en Isaías 1, cuando nos dice, venid a mí y estemos a cuenta. Entremos en este juicio, entremos en este razonamiento, ¿sí? ¿Para qué razonarás con tu prójimo? No solo por el bien del otro, sino también para que no seas partícipe de su pecado, ¿sí? ¿En qué punto? Mira, Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
nuevamente ahora vinculado a la familia de la fe, ¿verdad? Pero no deja de estar vinculado a lo anterior. Habla de los hermanos, por favor. Si alguno ve que pasa esto, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esto es el amonestarás, esto es el razonarás. ¿Para qué? Para que también te consideres a vos. Para que no seas tú también tentado. Varias veces me he cruzado con personas con ese espíritu, con el deseo de amonestar, de exhortar, y no con este deseo de considerarse a sí mismo, y las consecuencias fueron constantemente esas, lamentablemente. Cada vez que leo este pasaje me acuerdo de esas experiencias tristes, ¿sí? De cómo en lo que uno acusó, terminó uno siendo tentado en aquello en lo que estaba acusando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Es un gran problema. Y en el versículo 2, Pablo nos agrega, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Creo que es lo más complejo de todo este pasaje. Es fácil largarle todo y que se arregle el hermano. Largarle todo como una catarata de amonestación y de cosas. Bueno, ahora tomá, hacete cargo con tu vida. Yo ya te lo dije todo. Tu sangre no va a estar sobre mis manos. Listo. Pero el apóstol Pablo nos dice sobrellevar los unos. Y esto tiene que ver un poco con la negación a uno mismo. Creo que constantemente hablamos de esto. Al tener que sobrellevar las cargas del otro, es dedicarle tiempo, dedicarle también mi oído para escucharlo. Tenerle paciencia. Escuchar, claro. Ayudarlo en lo que se pueda ayudar, ¿sí? Ya sean las cuestiones personales, ¿sí? No lo de meterse en la familia ni nada por el estilo, pero digo, de dar una mano como hermanos en aquellas cosas en donde uno pueda dar una mano. Y Totalmente. Miren esta definición que nos da el Strong, el diccionario, sobre el concepto de prójimo. En hebreo lo traducen también como compañía, como alguien que está asociado, como un compañero, como un pariente. Hay una relación familiar. Esto en hebreo, ¿sí? Y en griego lo traducen como alguien que está cerca, ¿sí? Podríamos decir que en el español prójimo y próximo suena bastante similar, ¿sí? El que está próximo a mí, mi vecino, mi compañero, paisano, cristiano, amigo también, un amigo. A ese te está hablando de, somos todos, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es mi hermano? Y esta pregunta, quienes conocemos un poco de la escritura, la recordaremos la historia, ¿sí? Este doctor de la ley que un día se levantó para probar al maestro y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago escuchando un tema sobre quién es mi hermano a esta hora? Aunque debería ser la principal prioridad, pero ¿qué hago escuchando este tema? ¿Será que es importante? Presten atención que todo esto surge de una pregunta que tiene relación a qué es la vida eterna. ¿Cómo la voy a heredar? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y le cita Levítico 19:18 que le acabamos de leer, y a tu prójimo como a ti mismo. Y continúa leyendo de Lucas 10:28. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿sí? A ver, ¿a quién tengo que amar? ¿Será que tengo que amar a todos? ¿Será que puedo poner una barrera? Este es mi prójimo, este no es mi prójimo. Este quiero, este no quiero. Este me gusta, este no me gusta. Queriendo justificarse, pues esta pregunta por lo general tiene que ver con esto. Querer establecer una barrera, ¿hasta dónde está mi responsabilidad? Le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y escuchemos la historia. Para aquellos que la conocen, va a sonar conocida, pero volvamos a repasar y volvamos a meditar en ella. Lucas 10, 30 al 37. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión de él. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles sobre su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él.
Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La historia es archiconocida. El buen samaritano. ¿Cuántas veces padres habrán puesto ese dibujo animado a los hijos? ¿O habremos estudiado esto en alguna escuela sabática o un sermón? ¿Cuántas veces? Creo que para los que llevan años en la iglesia lo habrán escuchado más de una vez. Ahora, prestemos atención nuevamente y veamos y prestemos atención a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? El prójimo, podríamos definirlo en la historia siendo prejuicioso y arrancando sin escuchar la parte final, podríamos decir que habla del hombre, ¿no? No de los demás, de ese hombre de Jerusalén, pero vamos a sacar ese prejuicio y vamos a analizarlo, ¿sí? Hay un hombre que desciende de Jerusalén, no lo identifica con una nacionalidad, no dice que es judío. ¿Prestaron atención? Uno supone que como desciende de Jerusalén a Jericó es alguien que vive en Jerusalén y va a Jericó, pero bueno, capaz estaba de negocio, fue para allá. No dice. Así que no podemos suponer cuál es su nacionalidad, no podemos suponer la raza, no podemos suponer la creencia, sí el sexo, sí sabemos que es hombre, eso está claro, y en estas épocas hay que aclararlo, no en el mundo cristiano, pero sí en el mundo en general, ¿sí? Está hablando de hombre. Es una persona, vamos a ponerle así, un ser humano. Y hay ladrones que lo atacan. En la Escritura, Juan 10:10 define a Satanás como un ladrón. ¿Estamos de acuerdo? Que el ladrón viene para robar, matar y destruir, y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, en esta historia, tomándolo como una alegoría, Satanás, ¿sí? Interviene en la vida de este hombre para producir un daño. No es la obra de Cristo hacer esto. Lo deja medio muerto, no lo mata. Un poco la historia de Job, ¿no? O sea, no lo termina de destruir, pero lo deja mal herido. Y la Biblia nos dice en Efesios 2, 1 y 5 que nosotros estamos muertos cuando estamos en nuestros delitos y pecados. Entonces, lo ataca a este hombre y lo lleva a la peor condición a la que podría estar sin matarlo. En cuanto a delitos y pecados, podemos decir, quieren hablar de tema material, también podría ser, pero me pareció interesante también verlos de este punto. Ahora, tanto el sacerdote como el levita, o sea, tanto aquellos que son conocedores de la ley, que son encomendados por Dios para reflejar su carácter a un mundo en tinieblas, no atienden este asunto. Los líderes de su tiempo, los que tenían que haber resuelto este problema, no estaban dando el ejemplo. Y había algo más importante que atender. Tenían alguna, no sé, capaz tenían que grabar una transmisión ahora a la tarde y presentar el tema ¿Quién es mi hermano? Capaz, no estoy diciendo que desatendí otro asunto, pero digo, capaz estamos pensando de que esto es lo importante y nos estamos olvidando de otra cosa, ¿sí? Y es una suposición, pero estaban yendo, ¿no? Para un lado estaban yendo este sacerdote y levita que estaban tan apurados que no estaban atendiendo al que tenían al lado, al próximo, a su compañero, a su hermano, a su amigo, que estaba ahí tirado. El único que atendió al hombre herido fue el samaritano, ¿sí? Fue el que no tenía nada que ver con las tareas de reflejar el carácter de Dios, ni presentar el evangelio, ni nada por el estilo. Ese lo reflejó. ¿Y qué nos dice? Que el samaritano tuvo compasión. Cuando Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Me da la impresión, ¿sí? 2 cosas. Primero, la respuesta del doctor de la ley no estuvo basada en nacionalidades, no. Tampoco estuvo basada en creencias. No dijo, bueno, lo hizo el que adoraba en Samaria, lo hizo el que, no sé, era hombre. Tampoco se puso a pensar en el género. Apuntó al carácter. ¿Se dieron cuenta? Él dice el que mostró con él misericordia.
Otra versión dice que fue conmovido, ¿no? Que fue movido a compasión. La misericordia fue lo que reveló esta diferencia, y la misericordia sabemos que en el nombre de Dios está, es un atributo de su carácter. Jesús no preguntó quién es. ¿Vieron también? La pregunta de el escriba es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le pregunta, ¿quién fue? Todos son prójimos. Todos son próximos. La pregunta acá es, solo uno entendió que era prójimo. Solo uno entendió que era próximo de ese herido. Y así nos pasa la vida. Todos somos hijos de Dios. ¿Quién hoy entiende? ¿Quién fue hoy el prójimo? ¿Quién hoy entendió que es hijo de Dios? ¿Quién hoy entendió, ¿sí?, de que el que está a su lado, por más que no comparta su creencia o su nacionalidad o su raza o lo que sea, es también su prójimo? Porque al igual que uno, también somos todos hijos de un mismo Padre. Todos nos ha creado un mismo Dios. Dios es Padre de todos. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Ve y haz tú lo mismo. Incluso me llego a pensar de cómo en el mundo judío, ¿sí?, y pienso hoy en el Israel moderno, se ha llegado a tergiversar tanto este mandamiento como en la antigüedad. ¿Y cómo es que se tergiversó? En Mateo 5, 43 al 45 encontramos lo siguiente. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Es muy interesante este pasaje. ¿Viste que dice, oíste que fue dicho? No dice, esto dice la Biblia. A veces leemos la Escritura y pensamos que eso está diciendo. Nosotros tenemos este concepto de nuestro corazón natural, carnal, que lee las cosas bajo el antiguo pacto. Oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es que eso está en nuestra naturaleza. Muéstrame el pasaje, no lo encontré. Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo está, pero ¿dónde dice aborrecerás a tu enemigo? Es muy interesante, ¿verdad? Tenemos nosotros ese preconcepto también, de que hay amigos y enemigos, de que hay un prójimo y otro que no es prójimo, de que hay un hijo de Dios, pero y este que nada que ver, ¿eh? A este saca, hay un hermano por el cual yo tengo que dar mi vida, y que a veces ni eso, y hay un hermano al que no, ¿sí? Este ni mi hermano, no comparto nada con este. Es que sí, tenemos que reflejar el carácter tanto del Hijo como del Padre. Él dice que Él hace que su sol sale sobre justos e injustos. Él da bien por más. Nos revela esto. Son todos sus hijos, son iguales. Y nos revela para que nosotros lo hagamos. Amad a vuestros enemigos. ¿Para qué amar a tu enemigo? Enemigo para nosotros. ¿Por qué? Porque Romanos 5:10 nos dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí?, nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora, no dice que Dios nos consideraba de enemigos a nosotros. Dios se complació, Dios nos amó. Nosotros tenemos esa mentalidad donde vemos este mundo ¿cómo es? Ay, no me sale la palabra. Bueno, que vemos en binomios, ¿no? Como, bueno, no me sale el concepto. Para Dios no hay amigo y enemigo. Dios nos está considerando de amigos. Y si nosotros lo consideramos de enemigo, mucho más ahora que nos redime, vamos a ser salvos por su vida. Ahora, ¿qué somos para Él? ¿Qué somos para Cristo? Por ejemplo, en Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán a Jesús, ¿qué heridas son estas en tus manos? Los que lo clavaron en la cruz, ¿qué heridas son estas? Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos.
no es en casa de los enemigos. No son para Jesús los enemigos los que lo clavaron en la cruz. Para Jesús son sus amigos. Y si para Jesús, para su Padre también. Para su Padre somos sus amigos. Por eso nos redime, por eso nos rescata. Somos sus hijos. Somos lo más precioso, lo más preciado para Él. Nosotros tenemos esta concepción donde encontramos diferencia de prójimo y enemigo. Dios nos redimió cuando nosotros lo consideramos enemigo. Porque Dios no lo ve así de esa manera. La enemistad con sus hijos, con su creación, no se encuentra en el corazón de Dios. Esto no es algo que está en el corazón de Dios. Y el ser llamados hijos de Dios implica entender de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Nos explica de que Dios considera a todos por igual. Todos son sus hijos, todos son sus amigos, todos son los seres más preciosos que puede haber sobre la tierra. Por eso envió a su Hijo. Y el que dio a su Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Una vez que nosotros ahora aceptamos y entendemos esto, ¿cómo veremos ahora en el Espíritu de Cristo, cómo veremos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a un hijo de Dios? ¿Cómo lo vamos a ver? Gálatas 3, 26 al 29. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Si hemos sido bautizados, es decir, si hemos muerto en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Lo que habíamos hablado recién, el cumplimiento de la ley. Si cumplimos toda justicia, si reposamos en Él para que Él haga sus obras en mí, veremos que ya no hay judío ni griego. Veremos que ya no hay esclavo ni libre. Veremos que no hay varón ni mujer. Somos todos uno en Cristo. Esto es lo que vamos a ver ahora en nuestra mente. Y si soy de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Ya no hay diferencias. Eso ya no está en nuestra mente, no está operando así nuestra mente. ¿Cómo denomina, y vamos a hablar la otra parte del versículo de 1 Juan 3:14, del que aborrece? ¿Cómo denomina Dios al que aborrece a su hermano? 1 Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. Bien, ¿cómo denomina Dios al que aborrece a su hermano? Homicida. Gálatas 4, 28 al 29. Fuerte, ¿no? Dios, no es poca cosa. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. De otra manera lo define como un perseguidor, como un hijo de la carne. Un inquisidor, alguien que está ahí buscando al hermano para dañarlo. Y ligado a lo anterior, para quitarle la vida, un homicida. Es decir, es un homicida en potencia el que aborrece a su hermano. No declarado, no abierto, pero eso es lo que está en el corazón. Santiago 4:11. Dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, este tal habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Este pasaje amplía este concepto y nos dice que ese hermano que está aborreciendo, que habla mal de la ley. Es decir, habla mal del carácter de Dios, que es, la ley es un trasunto de su carácter. Y juzga la ley. Es decir, ahora ya se pone no solamente en la posición de hablar mal, sino de criticar y de proponer algo distinto. Está juzgándola. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, es decir, ya no es el que guarda y atesora su palabra, sino que ahora es el juez. Es decir, el que aborrece a su hermano es homicida, es perseguidor, es alguien que vive en el antiguo pacto, que nació según la carne, es alguien que habla mal de la ley, es alguien que juzga la ley, es alguien que no es hacedor de la ley, sino juez. Qué terrible las definiciones que nos da la palabra. Y todo esto uno diría, bueno, pero pará, yo
Alguna vez lo he hecho y no soy homicida, no maté a nadie. No hice nada en potencia contra alguien de la cual me he referido de manera no alegre. Pero pensemos esto y veámoslo a la luz de la Escritura. Miren cómo se identifica a sí mismo el que aborrece a un hermano. En Lucas 18:9, y le agradezco a Daniel Benjar por este pasaje que me gustó mucho, por la explicación que voy a dar, por favor. Dice, y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es decir, ¿cómo se identifican a sí mismos? Se identifican como justos. Esa es la fuente, ¿sí? En este modelo divino que estuvimos estudiando, se identifican como justos. Ahora, ¿cómo manifiestan? ¿Cuál es el canal por el cual manifiestan su justicia? Menosprecian a los otros. Fuerte, ¿verdad? Se creen justos. ¿Cómo identifican su justicia? Hablo mal de mi hermano, aborrezco a mi hermano. Esa es la forma en la que están manifestando su justicia. Esa es la manera en que están identificándose como hijos de Dios. ¿Y qué nos dice en la historia de Jesús? De aquellos que Jesús también los identificó como aquellos que eran homicidas. Miren en Juan capítulo 7. Jesús iba a ir a Galilea, pero se retenía, dice que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Esto está claro desde el principio del capítulo, ¿sí? De que había una hostilidad hacia el maestro. Pero en el 19 Jesús, después de hablar algunas cosas, les dice, ¿no os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros guarda la ley? Es decir, ¿no dio Moisés la ley y ustedes no son justos? ¿Por qué procuráis matarme? Hay un vínculo, no sé si aprecian, el tema de guardar la ley y las consecuencias del asesinato, del aborrecer al hermano. ¿Y qué responden? ¿Cómo se identifican? No voy a usar esta palabra, pero que es muy posmoderna. ¿Cómo se autoperciben, ¿sí? Los hermanos que aborrecen a sus hermanos? Respondió el pueblo y dijo, demonio tienes, le dicen a Jesús. ¿Quién procura matarte? Ahora, cuando leemos el versículo 25... la gente ya sabía que Jesús era aquel que estaban buscando para matarle. En el versículo 30 ya empiezan a buscar para prenderlo. En el versículo 32, los fariseos y principales sacerdotes envían alguaciles para prender a Jesús. No era el tiempo todavía, pero verso 44, algunos de ellos querían prenderle. ¿De la boca para afuera? No. ¿Quién te quiere prender? Estás loco, tenés un demonio. Pero en el corazón, desde antes, durante y después, estaban buscando agarrar a Jesús. Las consecuencias de una vida que no retiene, que no atesora la palabra de Dios, es la vida de aborrecimiento hacia el hermano. ¿Y de quién son hijos aquellos que aborrecen al hermano? Juan 8, 37 al 40. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Acá hay para hablar varias cositas. Lo primero, la pregunta de quién son hijos aquellos que aborrecen al hermano, son simiente de Abraham. Bueno, eso dice Jesús, ¿sí? Sé que soy simiente de Abraham, lo identifica. Más, verso 37 de Juan 8, más procuráis matarme. Hay como una contradicción acá. Son, pero no lo son. Mi palabra no tiene cabida en ustedes. Esta es la respuesta de por qué ustedes son, pero no son. La palabra no está en su corazón. Mi palabra no tiene cabida en ustedes, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí, ¿sí? ¿Y por qué esto de que son, pero no son? Dicen que son, pero no lo son. Dicen que son hijos de Dios, pero aborrecen al hermano. ¿Cómo es que son hijos de Abraham, pero no lo son? Gálatas 4, 22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa, lo cual es una alegoría, porque estos son los 2 pactos.
el uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Y después cito Gálatas 4, 28 al 30, donde presento el pasaje que ya hemos leído, ¿sí? Esto de que, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Y con estos pasajes que vamos a leer ahora, vamos a ir finalizando la presentación. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Vimos de que los que aborrecen a los hermanos son, según Juan 8:37, son simiente de Abraham. Pero tenemos que tener en cuenta también lo que dice el apóstol Pablo, de que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre, uno según la carne, ¿sí? O sea, esto lo está presentando como una alegoría, está presentando una representación de dos clases de hijos, que también es una representación de dos pactos, ¿sí? Pacto de la carne, pacto de los que son nacidos de la carne, los hijos de la esclava, los que son engendrados para esclavitud, ¿sí? Para servidumbre. Ese, dice la Jerusalén actual, ese es el Israel moderno, es el profeso pueblo de Dios, es el que dice que es, pero que no está viviendo lo que debiera ser. Atenti con eso, ¿sí? Acá yo no estoy hablando de alguna denominación en particular, estoy hablando del Israel moderno, y cada uno va a saber dónde le aprieta mejor el zapato, ¿sí? Así también está el pacto de los que son del pacto de la promesa. Así como está el pacto del hombre, está el pacto de Dios, están los que son los hijos de la libre, los que son engendrados según el Espíritu, son de la Jerusalén de arriba, y lo que aparece al final, esto de que los hijos de la esclava son los que persiguen a los hijos de la libre. Y esta es una gran característica, el tema de la persecución, del aborrecer al hermano, del perseguir al hermano. Y nos dice al final de todo que el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre, y que iba a ser echado. La Escritura nos dice eso. Ahora, ¿cómo fue echado? ¿Cómo fue expulsado Ismael? Génesis 21, 9 al 10. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Presten atención, ¿qué nos dice Génesis 21? Porque hay dos momentos, un momento donde la quiere expulsar previo al nacimiento de Isaac, ¿sí? Y que Dios le envía un ángel y regresa y se pone nuevamente a disposición de Sara, Agar. Pero en este caso es post nacimiento de Isaac. Y acá Sara ve al hijo de Agar, o sea, Ismael, que se estaba burlando de Isaac. Isaac era un bebé, un niño, ¿sí? Verso 10, por esto, dice, por tanto, por esto que pasó, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, ¿sí? ¿Cuándo fue expulsado Ismael? Cuando persiguió al hijo de la promesa. ¿Cuándo fue expulsado? Cuando al rechazar el carácter de su padre, cuando al rechazar el carácter de Abraham, que no hacía acepción de personas, que estaba recibiendo a todos, ¿sí? Propio Ismael se excluye de esa bendición. Se burla de su hermano. No quiere saber nada con su sangre, porque también era su sangre. Digo, hablando biológicamente, era hijo de su papá. Al rechazo de él, recibe las consecuencias de su... O sea, se autoexcluye él. Él está recibiendo las consecuencias de lo que hizo. Y pregunta, porque el versículo de Juan 8:35, que no leímos, pero nos presenta algún aspecto de esto de, bueno, echa, más dice la Escritura, echa fuera, ¿no? Hay momentos donde están juntos, y hay un momento después donde dice, echa a la esclava. ¿Cuánto tiempo permanece el esclavo en la casa? Juan 8:35, Jesús dice lo siguiente. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. ¿Cuánto tiempo permanece? Dice, no queda en la casa para siempre. Está un tiempo, está un periodo. Pero ese periodo
termina y finaliza. ¿Cuándo finaliza? Vimos en la diapositiva anterior, en el pasaje anterior, que finaliza cuando la propia persona se decide autoexcluirse de esa familia, decide rechazar a su hermano, decide aborrecerlo, que es un germen, ya lo vimos acá, que por más que no lo está diciendo directamente, en el subconsciente está operando el deseo del exterminio, del homicidio, que si Ismael hubiese tenido un cuchillo, voy a ponerle en el extremo, ¿no? Un arco y todo lo que tuviera a su alrededor, lo hubiese atravesado, lo hubiese matado. Oh, qué extremo. Pero eso es lo que estaba abundando en el corazón. En la burla, en el aborrecer, lo que estaba en el corazón era el homicidio, era la muerte. Y un poco fue la historia de Ismael, ¿no? Cuando leemos cómo fue él atravesando su experiencia, va por este lado. Ahora, ¿cuánto tiempo iba a permanecer el esclavo en la casa? Hay una ley que nos sirve de ilustración en Éxodo 21:2, donde dice que si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Es decir, hay un periodo. Vos perdías tus bienes y te ofrecías como siervo, ¿sí? El que te comprara, esto con salario, con todo, no operemos en la mente el pensamiento de un esclavo que no tenía ningún tipo de, que era un objeto, ¿sí? Acá estamos hablando de un siervo, un trabajador sin propiedad. Este siervo iba a servir al Señor por 6 años, no iba a ser por siempre. Al 7º año él quedaba libre. Y en ese momento, en el momento que él quedaba libre, se le daba a escoger. Si él deseaba, porque lo conocía a su amo y le cayó muy bien y realmente tuvieron una muy buena relación, era amable, le daba todo lo que necesitaba, no solamente el sustento de su casa, su familia, no le faltaba nada, tenía un salario. Cuando él veía que era una persona honesta, de buen nombre, de buen carácter, se ofrecía y entonces el amo, Éxodo 21:6, lo traía a los jueces. Y lo traerán a la puerta o al poste, y lo que hacía este amo, le horadaba la oreja con lesna, ¿sí? O sea, le hacía una abertura en la oreja para que así esa marca identifique que iba a ser su siervo para siempre. El esclavo permanecía en la casa hasta un momento. Y se le da la posibilidad de elegir. A nosotros también, como hijos, que somos siervos hasta que recibimos el Espíritu de Cristo, se nos da un tiempo, ¿sí? Se nos da un periodo de existencia, 70, 80 años, algunos más, algunos menos, con el único propósito de que conozcamos a Dios. Él dice que da vida y aliento y todas las cosas, ¿para qué? Para que palpando le hallemos. Ese es el propósito de Dios. Nos da esa experiencia para que en ese periodo le conozcamos y en el momento de decidir, vamos a estar para siempre con Él. Y Él nos ora de la oreja. Que también en Salmo 46, cuando dice sacrificio y ofrenda, no que hiciste, mas me preparaste cuerpo, Pablo traduce eso como me horadaste las orejas o me abriste, ¿sí? Me abriste la oreja. Y es muy interesante esto de pensar de que el Señor, al aceptarlo y elegirlo, Él nos abre el oído. ¿Para qué? Para recibir su palabra, para guardarla en el corazón. Al revelarse este proceso, ¿sí? El siervo, al revelarse a esto, el siervo se está excluyendo de esta bendición. Si el siervo después de 6 años no quiere estar con ese padre o con ese señor porque no lo entiende como un padre, sino como un señor duro y tirano, y lo más seguro es que quiera escapar e irse, ¿sí? Se autoexcluye de esa bendición. ¿Cuál es la pregunta que Dios nos está haciendo ahora, mis hermanos? Génesis capítulo 4, versos 6 al 7, es la misma pregunta que Dios le hizo a Caín. Antes de pecar y después de pecar. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú señorarás sobre él. El Señor le dice a él, tanto como a vos y a mí, ¿por qué estás ensañado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tu cara está decaída? ¿Por qué tenés esa cara horrible? ¿Por qué el deseo de venganza? ¿Por qué los rencores contra tu hermano? ¿Por qué el aborrecerlo? ¿Por qué negarle el saludo? ¿Por qué no orar con él o por él?
¿Por qué? Y luego de esto, el Señor nos vuelve a hablar. En Génesis 4:9 el Señor le habla a Caín y le pregunta, como nos está preguntando hoy a nosotros, que tal vez hayamos pasado por alguna situación difícil con algún hermano, alguna hermana de la fe, o en general, ¿sí? Que estuvimos hablando hoy. ¿Y qué nos dice el Señor? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? Nosotros nos podemos preguntar, ¿quién es mi hermano? El Señor nos responde. La pregunta ahora es, el Señor nos dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿Podemos identificarlo? ¿Cuál será nuestra respuesta? Y me gustaría que meditemos en dos citas. Una, que es a continuación de la otra, se encuentra en Joya los Testimonios, tomo 3, página 389. Dice, no dejéis que alguna cosa se interponga entre vosotros y vuestros hermanos. Si hay algo que podáis hacer para disipar las sospechas, aún al precio de un sacrificio, no vaciléis en hacerlo. Dios quiere que nos amemos unos a otros como hermanos. Él quiere que seamos compasivos y amables. Quiere que cada uno se habitúe a pensar que su hermano le ama y que Jesús le ama. ¿Saben por qué? La sierva dice, el amor engendra amor. Y les recomiendo poder buscar esta página y leer la historia anterior. Es un caso maravilloso de una persona que va hasta la casa de un hermano que había tenido un preconcepto de que lo estaban tratando mal por su condición económica y social, ¿sí? Y esa resolución que toma este hermano para ir a buscarlo cambia la historia. En ese contexto la sierva dice que si vos podés hacer algo para disipar las sospechas, aún al precio de un sacrificio, otra vez de la casa de este hermano, ya sé lo que me va a decir, ¿para qué otra vez? El sacrificio implica negarse a uno mismo para poder llegar al hermano. ¿Será que él me ama? Pero siempre hace lo mismo, otra vez le voy a... Quiero que cada uno se habitúe a pensar que su hermano le ama y que Jesús le ama. Y la última cita. ¿Esperamos ver a nuestros hermanos en el cielo? Sí, me encantaría, pero en otro muy lejano, del otro lado del muro. El Señor te dice, ¿esperamos ver a nuestros hermanos en el cielo? Si podemos vivir con ellos aquí en paz y armonía, entonces podremos hacerlo también allá arriba. No habrá un cielo para tus hermanos y un cielo para los hermanos de otros, ¿sí? No es que van a estar los hermanos de tus amigos y van a estar en otro lado, en otro barrio. No. Si vos podés vivir acá, vas a poder ir allá. La gran pregunta es, si no lo podés hacer acá, ¿será que lo pondremos a hacer allá? Y la sierva nos responde, pero ¿cómo podríamos vivir con ellos en el cielo si no podemos hacerlo aquí sin rencillas y disputas continuas? Los que siguen una conducta que tiende a separarlo de sus hermanos y provocan discordia y disensiones necesitan una conversión radical. Y esta es la propuesta al final de este tema que les vengo a proponer. La sierva dice, necesitamos una conversión radical, un cambio de 180 grados, necesitamos cambiar la cabeza. Es necesario que nuestros corazones sean enternecidos y subyugados por el amor de Cristo. Esto es lo que más necesitamos. Debemos cultivar el amor que Él manifestará al morir en la cruz del Calvario. Vuelvo a leer. Debemos cultivar el amor que Él manifestara al morir en la cruz del Calvario. Yo cuando estaba leyendo esta cita, no es que busqué esta cita y armé el tema, la encontré al final y dije, wow, está tremenda. 1 Juan 3, 14 al 16, nos está hablando de eso, que así como Dios nos amó, nosotros debemos amar a nuestro hermano y dar nuestra vida por nuestro hermano. Cuando entendamos lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cultivemos ese amor, ¿sí? Y nuestros corazones sean enternecidos y subyugados, estaremos hablando de esa conversión radical. Debemos allegarnos siempre más al Salvador. Debemos orar más y aprender a ejercer nuestra fe. Necesitamos más benignidad, compasión y bondad. Pasamos solo una vez por este mundo.
¿No nos esforzaremos por dejar impreso el sello de Jesús sobre las personas con quienes vivimos? Y yo sé que cada uno tiene y ha tenido distintas experiencias. A mí en lo personal me ha pasado de personas con las cuales he tenido diferencias y hoy ya no tengo la posibilidad de volver atrás. No hay una forma de hacer rewind y resolver eso. Pero me ha pasado con 2 personas en particular que meses, semanas antes de su muerte, pude resolver ese tema. Que me trae paz al corazón. Pero independientemente de eso, que pueda resultar egoísta, de estar esperando ahí a ver si se va a morir o no se va a morir, y un poco macabro pensar de esa manera, el Señor nos está invitando hoy, que tenemos vida, que hay tiempo, a poder resolver estos problemas. ¿Quién es mi hermano? ¿Será que hemos podido resolver esa pregunta? Que Dios nos siga revelando a su Hijo, que su Hijo, por medio del sacrificio que hizo en la cruz y que hace constantemente, sigue enterneciendo nuestro corazón, para encontrarlo cada vez más atractivo esto. Y que esa experiencia de la que tanto anhela el Señor en nuestra vida sea una realidad. Que esa palabra que atesoramos hoy, que escuchamos, esa palabra nos guarde de caer sobre nuestros prejuicios, preconceptos y nuestra discriminación sobre personas, que pueda estar morando en nuestro corazón el carácter de Jesús, que es el carácter de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta acá el tema de esta tarde y bueno, les agradezco la paciencia para escuchar.